En este documento trataremos respecto a la presión osmótica. Es el último tema de las propiedades coligativas que vamos a ver para la clase de Físico-Química 2. Imaginémonos que tenemos un sistema que está conformado de la siguiente manera. Tengo dos capilares. En uno de los capilares yo pongo el disolvente puro. ¿Sí? Yo lo voy a poner aquí. Aquí tengo el disolvente puro. El lado izquierdo, que le voy a llamar fase alfa. Y desde el lado derecho yo lo que tengo es una solución hecha con este disolvente y con un soluto no volátil. Es muy importante decir que yo voy a tener además una membrana que está aquí. Esta membrana semipermeable únicamente permite el paso del solvente tanto de la fase alfa a la fase beta como de la beta a la alfa, sin problemas. Lo que no permite definitivamente es el paso del soluto. Esas son, digamos, las condiciones iniciales cuando yo estoy iniciando mi experimento. Y bueno, espero a que pase un tiempo necesario para que llegue al equilibrio. En el tiempo necesario del equilibrio yo lo que encuentro y yo lo que tengo en este caso es mi disolvente puro en el lado de la fase alfa, y ese disolvente puro se observa que ha tenido una modificación en la presión. ¿Sí? ¿Y qué sucede del lado de la solución? En el lado de la solución yo lo que tengo es que evidentemente se ha modificado también la presión. ¿Sí? Entonces yo lo que tengo aquí es que de alguna manera se ha incrementado la presión de vapor del lado de la solución. ¿Sí? ¿Y esto a qué se debe? Bueno, se debe a que el disolvente puro ha migrado al lado donde se encuentra la solución. Esto porque, bueno, la difusión es de esta manera. Un disolvente va a migrar de un sitio donde está menos concentrado a un sitio donde está más concentrado. Bueno, ahora yo tengo aquí que la diferencia que estoy observando aquí, esta diferencia entre los niveles, en este caso en los capilares, pues yo lo voy a llamar justamente la presión osmótica, que es pi. Esa es mi presión osmótica, es la resta de la presión que se observa en la fase beta, que está del lado derecho, menos la presión que se observa en la fase alfa. Ahora, muy bien, ¿qué vamos a hacer a continuación? Bueno, pues vamos a intentar encontrar una ecuación. De hecho, vamos a llegar a la ecuación de Van Hoff para la presión osmótica, pero vamos a fundamentar nuestra discusión en el equilibrio de fases. Yo tengo pues aquí en el equilibrio, en el lado B, que la fase alfa, que está, bueno, a una temperatura y una presión alfa, pues es igual al potencial químico de la fase beta a la misma temperatura y una presión beta. Así que definitivamente, bueno, tenemos que las presiones son distintas. Ahora, sucede que las modificaciones de los potenciales químicos, ¿sí? Los cambios en los potenciales químicos en el equilibrio deben ser también iguales, ¿sí? Es decir, el cambio en el potencial químico de la fase alfa a una temperatura y presión alfa debe ser el mismo que el cambio en el potencial químico de la fase beta a T y P beta. ¿Sí? Estoy hablando que estas son mis condiciones de equilibrio. ¿Sí? Bueno, estas condiciones de equilibrio me van a ser muy importantes y las voy a utilizar. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ahora yo lo que sé es que del lado izquierdo yo tengo el disolvente puro y de este lado tengo ya una disolución. Yo tengo unas ecuaciones que me pueden ayudar a entender justamente cómo cambia el potencial químico cuando tengo una disolución, cómo cambia el potencial químico del disolvente cuando yo le he agregado un soluto. ¿Sí? Este que está aquí es el disolvente, ¿sí? Puro, y este que está aquí es el disolvente que está en una disolución, y esto es pues el potencial químico, ¿sí? De la fase beta de mi disolvente puro a
a una temperatura y una presión beta más RT logaritmo natural de chi. Eso es lo que nosotros hemos sacado y obtenido con la ley de Raoult. Pues justamente, si bien lo recuerdan, que este disolvente ideal cumple la ley de Raoult. Muy bien. Bueno, a partir de este momento lo que vamos a hacer es manipular las ecuaciones para nosotros encontrar una manera de conectar la presión osmótica con una propiedad de mi sistema que tenga que ver principalmente con la cantidad de soluto que está presente. Porque como hemos estado revisando en las anteriores propiedades coligativas, sucede que las propiedades coligativas dependen únicamente de la cantidad de soluto que se está incluyendo. ¿Sí? Bueno, yo tengo una ecuación por ahí que me dice que mi potencial químico, el cambio en el potencial químico es igual a menos S molar de T más B molar de P. ¿Sí? Ahora, si yo estoy pensando en hacer un proceso a T constante, yo tengo que se me va a este lado de la ecuación. Y tengo, por lo tanto, que el cambio en el potencial químico va a ser igual a B molar diferencial de P. ¿Sí? Y esta ecuación, pues como siempre hemos hecho, vamos a integrarla. ¿Sí? Inmediatamente el cambio en el potencial químico va a ser igual a la integral de B molar diferencial de P. Ahora, importante, ¿sí? Yo evidentemente voy a tomar los límites de integración de acuerdo al problema que yo estoy tratando aquí arriba. ¿Sale? Bueno, entonces lo que tengo yo voy a hacer la integral del potencial químico, de la derivada de la diferencial del potencial químico. La voy a integrar, ¿de dónde a dónde? Pues la voy a integrar de la fase alfa al potencial químico de la fase beta. Y esto va a ser igual a la integral de B de P. ¿Y de dónde voy a integrar esto? Pues voy a integrar de la presión en la fase alfa a la presión en la fase beta. ¿Sí? Y bueno, si saco yo esta integral, yo lo que tengo sin problemas es lo siguiente. Lo que tengo es que mi potencial químico de la fase beta menos el potencial químico de la fase alfa, pues va a ser igual. En este caso en particular voy a pensar que el volumen molar no depende, no cambia conforme cambia la presión en este intervalo de presiones pequeño, y yo lo puedo sacar de la integral y lo que me queda es el volumen molar. ¿Sí? Y realmente lo que voy a hacer es integrar la diferencial de P y me queda en los límites de integración pues P beta menos P alfa. ¿Sí? Y bueno, cosa importante, yo tengo aquí que justamente P beta menos P alfa es pi, es mi presión osmótica. ¿Sale? Y bueno, me fijo yo en esta ecuación que tengo aquí arriba, en esta ecuación que voy a marcar aquí, y esta ecuación me va a ser muy útil en este momento. ¿Sí? Yo lo que puedo hacer en esta ecuación es justamente manipularla, ¿sí? Para que me quede de esta forma. ¿Sí? Y así yo voy a poder conectar el cambio de presiones con algo que tiene que ver con la fracción molar. En este caso estamos hablando del disolvente, pero luego haremos ciertas cosas para cambiarla y que me aparezca el soluto. Bueno, entonces de esta ecuación que tengo aquí le voy a llamar yo, bueno, vamos a enumerar las ecuaciones. Aquí tengo mi ecuación 1, esta sería la ecuación 2, aquí le voy a poner ecuación 3, ecuación 4, ecuación 5, ecuación 6, y esta va a ser mi ecuación 7. ¿Sí? ¿Sale? Bueno, vamos a fijarnos en la ecuación 3. Vamos a manipular la ecuación 3. ¿Qué voy a hacer con la ecuación 3? Bueno, yo lo que voy a hacer es ponerla de esta manera. Entonces tengo que el potencial químico de la fase beta a T y P beta menos, voy a pasar entonces restando
¿sí? El potencial químico de la fase alfa, el potencial químico de la fase alfa a T y P alfa, ¿sí? Y esto va a ser entonces igual, ¿sí? Esta RT pues pasa negativo del otro lado, esto va a ser igual a menos RT logaritmo natural de chi, ¿sí? Así me queda. Esta es mi ecuación número 8. Ahora, lo que voy a hacer con esta ecuación es lo siguiente. Yo lo que voy a hacer con esta ecuación es fijarme en la ecuación 7, ¿sí? Y pues yo lo que voy a hacer es sustituir esta resta que tengo aquí por lo que yo ya he encontrado en esta parte de aquí arriba, que es esto. Y tengo lo siguiente entonces. Tengo que el volumen molar multiplicado por la presión en la fase beta en la presión en la fase alfa va a ser igual a menos RT logaritmo natural de chi, ¿sí? De una vez voy a escribir esto como la presión osmótica, que es pi, volumen molar por la presión osmótica es igual a menos RT. Y ahora recuerden que la fracción molar total es 1, ¿sí? Tengo 1 es igual a la fracción molar, este es el solvente puro, ¿sí? Más pues la fracción molar del soluto, ¿sí? El soluto. Bueno, entonces si yo despejo G de aquí de esta ecuación, G me queda como 1 menos G2, ¿sí? Entonces lo que quiero hacer es poner en términos esta ecuación que tengo aquí, la quiero poner en términos de la fracción molar, pero del soluto, ¿sí? Entonces lo que hago es poner aquí logaritmo natural de 1 menos x2, ¿sí? Bueno, aquí tengo que hacer unas aproximaciones. Si yo tengo el logaritmo natural de 1 menos g2, esto se puede aproximar en series, ¿sí? Y esto es en series, la aproximación en series, pues me queda menos x2 menos x2 al cuadrado entre 2 menos x2 al cubo entre 3 menos así, ¿sí? Pero bueno, como estoy pensando que la fracción molar es muy pequeña, ¿sí? Para una solución muy diluida, ¿sí? Un número, en este caso, entre 0 y 1, ¿sí? Si yo lo voy elevando a potencias cada vez más importantes, pues es un número que se vuelve irrelevante. Entonces me quedo que el logaritmo natural de 1 menos G2 va a ser pues menos G2, ¿sí? Me quedo con el primer término. Entonces en la ecuación 9 que tengo aquí, yo lo que voy a hacer es pues escribir esta aproximación. Entonces el volumen molar lo tengo por la presión osmótica es igual a RT por G2. ¿De acuerdo? Bueno, ahora ¿qué hago con esto? Bueno, voy a pensar otra vez desde el punto de vista de la solución extremadamente pues diluida, ¿sí? Bueno, vamos a hacer primero la talacha de despejar la presión osmótica. Esto es RT G2 entre volumen molar. ¿Ok? Bueno, entonces yo lo que tengo aquí es la fracción molar, ¿sí? ¿Cómo se describe la fracción molar? Pues bueno, la fracción molar 2, ¿sí? Pues esto es el número de moles del soluto sobre el número de moles del disolvente más el número de moles del soluto, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces ese es como se escribe la fracción molar, ¿sí? Sigo pensando en la solución muy diluida. ¿Qué significa esto?
pues significa que el número de moles 2 del disolvente es muy pequeño en frente al número de moles del disolvente. Entonces, pues yo puedo darme ese permiso de decir que eso es despreciable. Por lo tanto, tengo que J2 es igual a N2 entre N. ¿Ok? Entonces, con esto yo tengo que mi presión osmótica es igual a RT, ¿sí? Que multiplica a N2 entre N, y pues aquí también está el volumen molar que tengo aquí, ¿sí? Bueno, nuevamente, yo lo que tengo aquí, el volumen molar, que tengo aquí es el volumen molar total de la disolución, y el volumen molar total pues es el volumen molar del, bueno, le voy a poner 1, ¿no? Del disolvente más el volumen molar del soluto, ¿sí? Otra vez, para una solución muy diluida, lo que tengo es que pues B2 frente a B1 pues es muy pequeño. Entonces lo que tengo es que en este caso en particular mi volumen molar total pues es igual al volumen del disolvente. Al volumen del disolvente, ¿sale? Ok, bueno. Entonces, de hecho, lo voy a dejar aquí de manera indistinta. Sí, vamos a acordarnos que es el volumen molar del disolvente, ¿sale? Entonces, el volumen molar de cualquier cosa, pues es el volumen de la disolución entre el número de moles, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es sustituir esto aquí, recordando que, pues como es una solución muy diluida, este es el volumen del disolvente. Entonces, pi me queda RT, aquí voy a hacer la sustitución, V entre N, estoy sustituyendo aquí el volumen molar por esto, ¿sí? Y lo multiplico por N2 entre N. Muy bien. Pues aquí lo que tengo es que este número de moles se me va con este, y por lo tanto tengo que la presión osmótica queda como RT por número de moles del soluto entre volumen del disolvente. Y bueno, lo que nosotros ya tenemos súper clarísimo desde siempre es que esto es una definición de una concentración. Entonces, la presión osmótica me queda como RT por la concentración. Es la ecuación de Van 't Hoff para la presión osmótica. Muy bien. Bueno, entonces, con esta ecuación nosotros podemos conectar la presión osmótica, que es una propiedad coligativa, directamente con una propiedad del soluto, ¿sí? ¿Cuál propiedad? Pues la concentración. Entonces, como ya hemos mencionado, las propiedades coligativas dependen pues únicamente de la cantidad de materia que yo estoy incluyendo, la cantidad del soluto. Entonces, yo puedo tomar esta ecuación para trabajar de la siguiente manera, así como lo hicimos con las otras propiedades coligativas. Yo puedo utilizar esta ecuación para averiguar el peso molecular o la masa molar de un soluto, ¿sí? Entonces, esta ecuación yo la puedo escribir de la siguiente manera, ¿sí? Yo me fijo en esta ecuación que tengo aquí, y la presión osmótica va a ser igual. Entonces, fíjense que si yo estoy pensando en un valor de concentración y quiero determinar la masa molar, ¿sí? Yo puedo entonces incluir, saber que estoy incluyendo un peso. Esos son la masa, que es una masa del soluto que yo conozco, ¿sí? Esa masa del soluto que yo conozco, y yo también incluyo en un volumen
de disolvente, y lo voy a llamar V, ¿sí? En el volumen del disolvente. Entonces yo puedo estructurar esta ecuación de aquí, que la presión osmótica es igual a RT, que multiplica a W2, ¿sí? Dividido entre M2, ¿sí? Entre M2, ¿sí? ¿De acuerdo? Y aquí tengo el volumen. ¿Sale? Entonces, en este caso, al hacer el W2 entre M2, yo justamente lo que estoy obteniendo es pues el número de moles, ¿sí? Del soluto. ¿Sale? Sin embargo, con esto yo puedo despejar la masa molar 2, ¿sí? Y lo que me queda es W2, que lo conozco, R, que lo conozco, la temperatura a la que estoy trabajando, entre la presión osmótica que multiplica al volumen. Yo puedo obtener, por lo tanto, pues el peso molecular de un soluto desconocido.